¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a hablar hoy del corredor bioceánico. Y he invitado a Javier Bach Bilbao, que es asesor de aduana en Jujuy, especialista además en comercio exterior, miembro de la Comisión por la Promoción Permanente del Paso de Jama. Voy a conversar con él para que me cuente cuál es su visión integral del tema y qué es lo que se está haciendo hasta ahora, ¿no es cierto? En un minuto voy a estar con él. Pero antes quisiera intercambiar con ustedes algunos conceptos respecto de la implementación de la tasa vial para pavimentar y mantener calles, que todavía genera controversias. El Gobierno Nacional se ha manifestado en contra de esta tasa, ordenando a los municipios a derogar la medida. Y la principal razón que entiendo yo el Gobierno impulsa esto es que entiende que hay una doble imposición a los ciudadanos y a las empresas. El Gobierno Nacional tiene como línea evitar las cargas fiscales porque entiende que esto frena la inversión. Y en ese contexto la municipalidad, conociendo la resolución, apeló la medida mediante la presentación de un recurso de amparo en el fuero contencioso administrativo. Retomando un poco la línea nacional que tiene que ver con la eliminación de la carga impositiva, lo ha dicho el diputado Esper, ahora le toca a los municipios y a las provincias. ¿Para qué? Para aliviar la presión fiscal sobre ciudadanos y empresas. Esto quiere decir que están buscando crear un entorno fiscal más favorable para generar, entre otras cosas, empleo en el país. El gobernador Sadir, que está alineado al presidente Milei, lo sabe, y es por eso que en el marco del proyecto de ley de coparticipación provincial sugirió la derogación de la tasa vial por algunas razones. La primera, su vínculo con el Gobierno Nacional, como le acabo de contar. La segunda, mirando el inminente escenario electoral, en donde teme el gobernador y todo el radicalismo que por el descontento que hay en torno a la tasa vial haya complicaciones en el resultado final de la elección, porque tienen la obsesión de sostener la mayoría tanto en la legislatura como en el Consejo Deliberante. De concretarse el pedido o la sugerencia del gobernador Sadir, la pregunta es cómo va a quedar la relación entre el gobernador, el intendente de la ciudad y el otro intendente de una ciudad muy importante como San Pedro, porque son del mismo palo. ¿Se da cuenta? Ese es un primer escenario. Y después no hay que dejar pasar, me parece a mí, el creciente malestar entre los ciudadanos debido a la falta de transparencia de esta tasa vial, de cómo se utilizan los fondos recaudados que nadie sabe a través de esta tasa, y de las demoras incomprensibles en el avance de la obra, porque es una obra que tiene calzado los fondos, ¿verdad? Y hay demoras que realmente no se encuentra explicación. Podemos tener alguna impresión de lo que pudiera estar pasando, hay comentarios de todo tipo, de que la Intendencia tiene fama de mala pagadora, ¿no? Esto no lo digo yo, sino lo dicen algunas fuentes calificadas en el tema. De modo que el malestar está instalado. Esto no se trata solamente de un tema administrativo, sino que va a tener repercusiones políticas, como le digo, verdaderamente significativas. Los próximos resultados electorales van a servir para influir en cómo se gestionan y se priorizan los servicios públicos en Jujuy, en el presente y para el futuro. El gobernador Sadir lo sabe. ¿El intendente de la capital lo entiende? Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, Javier? Gracias por estar acá. Muchas gracias, Alejandro. El agradecido soy yo por el lugar que le está dando a nuestro corredor bioceánico o corredor
del Trópico de Capricornio, como también se lo conoce. Está muy bien. Esto dice la ley, ¿no es cierto? Sí, la ley 6408, que fue promulgada el año pasado, habla de un consejo de promoción y desarrollo del corredor bioceánico Capricornio. Para muchos de nosotros en el quehacer cotidiano es simplemente el corredor bioceánico o el corredor del norte. Usted sabe que hay un corredor central que hoy por hoy es el más significativo y es el que conecta al Brasil con Chile a través de Mendoza, Paso de los Libres o en Santo Tomé, Corrientes, ambas dos localidades. Ese hoy tiene el mayor flujo de carga, con algo que conocemos porque periódicamente es noticia nacional, que son los cortes en el Cristo Redentor, en la cordillera de los Andes, en ese sector del país. De ahí que sea tan valioso, y le vuelvo a agradecer el convite que me hace hoy, que pensemos en lo que significa el corredor bioceánico por el Paso de Jama, con la envergadura, la significación y la trascendencia que tiene a lo largo de los años. Está muy bien. ¿Y cómo se está trabajando hasta hoy? Porque mire, en términos, le vamos a pedir, perdóneme, le vamos a pedir al señor director que vayamos acompañando con algunas imágenes, si las tenemos cargadas, así vamos coloreando la nota, ¿puede ser? Digo, ¿se ha adelantado en los trabajos? ¿Qué se está gestionando hasta ahora? Es muy importante lo que me pregunta, ¿por qué? Porque hay significativos avances, no solamente en nuestra provincia, en Jujuy, como integrante del norte grande argentino. A mí siempre me gusta destacar lo que significa el noroeste argentino, el noroeste argentino, y ambas regiones juntas conforman la región norte grande argentino, que son 10 provincias que, como un breve repaso a nuestra audiencia, podemos decir que estamos hablando de Misiones, de Corrientes, de Chaco, de Formosa en el NEA, y en el noroeste tenemos, por supuesto, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy. Es decir, que se conforma un bloque económico, cultural, social muy significativo y con una gran producción que contiene básicamente lo que le interesa al sudeste asiático, que son las proteínas en principio animales, y también lo que hemos podido detectar en los últimos tiempos, que es la necesidad tanto de la gobernación o la región de Antofagasta como la región de Tarapacá, que antes eran la 1 y la 2 respectivamente, que en Chile, dicho por los funcionarios de Chile, estuvimos en enero acompañando al gobierno de la provincia, que a través de este consejo nos han invitado de una manera, diría, sin considerar la camiseta de cada uno de nosotros, que la tenemos naturalmente, y fuimos invitados a acompañar la reasunción por segundo mandato del gobernador de Antofagasta, don Ricardo Díaz Cortés. Ahí nos fue compartido que estas zonas de Chile tienen el índice de precios al consumidor más alto de todo el país, porque todo invariablemente ingresa por Santiago del Estero. De ahí que ahí sí aparece una oportunidad cierta, por ejemplo, para la región norte grande y Jujuy en particular. Ahora, yendo un poco a lo que usted me pregunta, que es si se está invirtiendo hoy por hoy, sí, claro que sí. En ese video que están viendo en pantalla, se habla básicamente de las tareas de infraestructura, las obras de infraestructura que se están realizando en Paraguay. ¿Para vincular qué cosa? Mato Grosso do Sul con el Paraguay, Campo Grande, a través de Puerto Murtiño con Carmelo Peralta en Paraguay, que es ese puente que se está viendo en imágenes. A partir de ahí, toda la ruta Transchaco, que está muy avanzada en la República del Paraguay, llegando a Pozo Hondo y Misión La Paz. Pozo Hondo, Paraguay, Misión La Paz en Argentina, que hoy ya existe un puente que conecta por la ruta 86 nacional, que en algún momento terminará de ser asfaltada, con la 34, y de ahí ya todos nos imaginamos lo que sería para ubicarnos de Tartagal hacia adelante, pasando por Libertador. En este consejo que le mencionaba, por ejemplo, forma parte el intendente de Libertador, el señor Oscar Hayat, como vicepresidente. El consejo está presidido por el diputado provincial Fabián Tejerina, quien ha tenido siempre la amabilidad y la consideración de hacernos participar, y un gran amigo y compañero que es el ingeniero Alfredo Simón. En este sentido, como le decía, las obras están avanzando.
Diría yo que veo un impulso en 30 años que voy y vengo de Jujuy, como nunca he visto. Usted piense que tiene 34 años la inauguración oficial del paso de Jama, 6 de diciembre de 1991, como producto de lo que son los procesos de integración sudamericanos, concretamente... En el 91 sí, eso es interesante, pero el Pacto de Asunción es anterior, es de Sarney y Alfonsín. Es decir, que la idea de la integración viene atravesando cualquier identidad político-partidaria. Y eso para muchos de nosotros es muy importante, porque más allá de la bandería y de quién convoque, si es en pos del desarrollo, de la integración de los pueblos y del desarrollo y la potencialidad que tiene una provincia como Jujuy, porque un tema aparte sería la minería y lo que significa formar parte del Triángulo del Litio, es algo que quien le habla está, desde que llegué, dispuesto a acompañar y a apoyar. Sobre todo viendo el esfuerzo de un organismo como la Aduana Argentina, que a lo largo de los años ha acompañado con muchos de esos funcionarios en condiciones muy precarias, primero en Susques, después en Jama. Es decir que, bueno, cualquiera que conozca un poco la historia de lo que significa la integración en esta provincia, estamos hablando de 8 décadas para atrás, donde pioneros, algunos de su profesión, como Oscar Oliveira, el Gaucho Gronda, Froilán Cabezas y tantos otros, que bueno, han sido reseñados, por suerte, para que la historia se mantenga viva de alguna manera, en un gran libro que yo me he permitido, Alejandro, si me da un segundo, me he permitido traerlo para obsequiárselo, que es también de una colega suya, Irene Valliatore, sobre Jama, la causa que movió montañas. Y creo que es uno de los mejores títulos que he visto en mi vida, porque ha sido así a lo largo de décadas y yo la identifico para la provincia de Jujuy como una verdadera política de Estado, que hoy está recibiendo, y esto es importante destacarlo, un apoyo muy significativo a partir de la ley 6408. Casi inédito, diría yo. Yo creo que sí, porque han pasado muchos años de cierto silencio o falta de el interés que yo hoy visualizo. Yo volví a Jujuy por razones laborales en plena pandemia en el 2020 y genuinamente le digo que a partir del año pasado, con la sanción de esta ley, el involucramiento de los legisladores de todos los espacios políticos, más cómo se ha puesto al hombro el gobierno de la provincia el tema de la integración, es algo para mí relevante y que hay que destacarlo. Y entiendo que son muchos los que estamos involucrados en que le vaya muy bien a este proceso de integración. Las ONG, como se le llama, o los organismos del tercer sector, como por ejemplo la Unión de Empresarios de Jujuy, la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, productores independientes, municipios. Acá hay que destacar también la participación de, por ejemplo, la Municipalidad de Perico, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la Comisión Municipal de Jama. O sea, hay todo un entramado. Y no puedo dejar afuera lo que significa la UNIRRILA, que es la unión que se ha dado hace ya muchos años con un protagonismo destacado de la Universidad Nacional de Jujuy, hoy en la figura de la señora Bettina Ciuffi, una especialista en estos temas de integración y de relaciones internacionales, que han vinculado a todas las universidades del corredor bioceánico, privadas y nacionales, que tienen influencia en estos puntos de desarrollo y potencial productivo. Entiendo. Y ahora, el tramo que digamos es fundamental es el tramo Jama, ¿no es cierto? ¿Qué novedades hay en este sentido? Esto es responsabilidad del gobierno de Jujuy, ¿no es cierto? Los organismos, claro, los organismos que estamos en la frontera en general somos las agencias federales. Yo lo que sí le puedo decir es que a partir del interés que hay no solamente de nuestra provincia y de otros sectores en Paraguay, es muy importante lo que está pasando en Brasil. ¿En qué sentido? Los pioneros de Jama, que pensaron en el Asia-Pacífico y en los puertos de aguas profundas del Pacífico, yendo de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, hasta Iquique, por decir, o Arica inclusive. Habrá que tener en cuenta que Perú ya hizo, con una inversión del sudeste asiático, de China en particular, el puerto de aguas profundas, megapuerto Chancay. Pero bueno, todo suma a la integración en definitiva y a la demanda del Asia-Pacífico, no me quiero desviar. Los pioneros vieron lo que iba a significar eso hace 80 años.
Uno no lo podía imaginar. Eran otros gobiernos, era otra China, era otra población. Y Brasil se encuentra con una situación, junto con Paraguay y parte de Argentina, que es los días de viaje y de costo en buque saliendo por los puertos de Brasil, por ejemplo, por el puerto de Santos, hacia el Canal de Panamá, cruzar entre los dos océanos. Hoy complicado. Hoy muy complicado, ¿por qué? Porque todos sabemos por las noticias internacionales que tienen prioridad los buques de bandera estadounidense. Claro, claro. Es decir, que a partir de ciertos enunciados que pueden haber provocado alguna inquietud en el Panamá, se le está dando prioridad a los buques de bandera americana, o de Estados Unidos en realidad. Y bueno, eso usted le agrega de mínima entre 15 y 20 días más. Por otro lado, usted tiene la hidrovía del Paraná, para simplificarlo, con baja de caudal de agua. Eso le lleva a que aumente el peaje por la exigencia del dragado, a que las barcazas estén más limitadas en su capacidad de tonelaje para desplazarse. Correcto. Y también encarece la llegada a los puertos. Entonces se está viendo, y sobre todo con el motor de lo que es la economía de Brasil, del suroeste de Brasil, centro, estoy hablando de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, inclusive Santa Catarina, que puedan enviar con su producción solo de Mato Grosso. Estuvimos en Campo Grande, estamos hablando de 3,5 millones de toneladas anuales de grano de soja, solo para hablar de la soja, que todos sabemos que es el alimento primigenio que se le da a los cerdos en China y en tantos otros países. Sí. Esas 3,5 millones de toneladas, hoy los cálculos de logística y de costos, los empresarios los están evaluando, le diría, con un peine fino, con un lápiz fino, para concluir que es conveniente transitar por estos territorios, de Brasil a Paraguay, de Paraguay a la Argentina, de Argentina a Chile. Y a partir de ahí elegir por cuál de los puertos embarcar hacia el sudeste asiático. Esta es una realidad que la estamos viendo con el incremento en la frontera. Yo decía, y lo repito siempre, que el paso de Jama tiene a su favor que hay una tasa de corte prácticamente inexistente, a veces es solo por horas, y cuando se acumula alguna nieve en el lado de la Pacana chileno, que está cada vez más ágil la gente de Calama, de San Pedro, en mandar las máquinas viales, es decir que no van a tener esos 10, 20, 30 días que podría llegar a pasar en el corredor de los Libertadores. Entonces creo que es una gran oportunidad. ¿Usted piensa, Alejandro, que de los casi 5.500 kilómetros que tenemos de frontera con Chile a través de la cordillera de los Andes, la más al norte es nuestra frontera, el Paso de Jama, del departamento de Susques, que pasa a formar parte de la jurisdicción de la aduana de Jujuy allá por el año 92, porque antes dependía de La Quiaca. Fíjese usted cómo tuvo los organismos nacionales que ir tomando la envergadura de lo que iba a pasar con este Paso de Jama, de lo que fue para Chile la intervención de la Zona Franca y de la demanda, no solamente de Paraguay, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, en ese primer momento. Y hoy empezamos a ver que el flujo puede ser de ida y vuelta perfectamente. Ahora, concretamente, ¿cuáles van a ser los beneficios para la gente que nos está mirando? ¿A nosotros qué nos toca? Y debería tocarnos mucho y una gran participación. Usted tiene que tener presente, por ejemplo, que el transportista brasilero, si llegamos a la escala que estamos hablando, necesita cada 500 kilómetros zonas y áreas de descanso. Si hoy el televidente pasa por la zona primaria aduanera Palpala en la colectora Capra, cerca del río Los Alisos, muy cerca de donde hay una marca de combustible bastante famosa que no voy a nombrar, usted va a ver que ahí están construyendo un punto de descanso y de estoqueo, si usted quiere, y para que el conductor brasilero tenga la oportunidad de tener todos los servicios: parrilla, ducha, baño, estadía, custodia las 24 horas. Si bien este es un emprendimiento colindante con nuestra aduana, con la zona primaria aduanera, tiene el beneficio que va a estar cumpliendo parte de los requisitos de la legislación brasilera. Todo lo que es el área de servicios, a partir del momento que usted empiece a tener estos puntos de descanso, tendremos que evitar lo que estamos viendo a veces en la Ruta 9 y sectores donde hay estacionados camiones que no deberían estar y que se le tienen que ofrecer
a esos transportistas lugares que les sean mucho más afines, sobre todo considerando que van a tener que acometer la cuesta del Lipán con la complejidad que tiene para cualquiera que no es de la zona. Entiendo. Ahora, ¿cómo es la dinámica, la agenda de trabajo, ¿no?, del Consejo? ¿Cómo lo tienen pensado? Porque digo, la velocidad de Paraguay y de Brasil es otra. Sí. Esto es un dato de realidad, ¿no? Sí, sí, correcto. Pero nosotros ya hemos tenido otras reuniones, pero en ese caso, Alejandro, yo creo que sería más interesante que usted pueda convocar al presidente del Consejo de Promoción y Desarrollo del Corredor o al secretario, el ingeniero Simón. En primer término me refería al señor Fabián Tejerina, porque yo soy un participante más y que estoy siguiendo minuto a minuto, si usted quiere, lo que significa el compromiso de todos estos sectores, porque usted hablaba de qué va a quedar para el jujeño promedio, considerando que son casi 500 kilómetros de corredor bioceánico que nos corresponde a nosotros, de los casi 2.500 kilómetros para ubicar un lugar de referencia, Mato Grosso do Sul, hasta cualquiera de los puertos de Chile, pasando por nuestro territorio. Tiene que quedar servicios, de ahí que se involucra la Unión de Empresarios, las cámaras de turismo, la Cámara de Comercio Exterior. Tiene que facilitarnos la ida y la venida. Usted piense, por ejemplo, solo para Jujuy, ¿qué tenemos para ofrecerle al mundo o a Chile? Hablemos en principio de Chile, la región de Antofagasta, donde hoy ya tiene un gobernador, el señor don Ricardo Díaz Cortés, que estuvimos en enero con él. La región de Tarapacá, que antes era la región 1, que tiene la jurisdicción en Iquique y demás. ¿Qué están demandando? Ellos demandan básicamente tener mejores precios para el consumo diario. Me estoy refiriendo a frutas, verduras, hortalizas, carnes, productos avícolas. ¿Por qué? Porque ellos nos han transmitido que tienen el índice de precios al consumidor más alto de todo Chile. A ellos los productos que consumen en general les llegan desde el sur, claro, en particular de la capital, de Santiago. Es decir que el día que nosotros perfeccionemos vía la instalación de cámaras de frío, ni siquiera hablo de bajo cero, no, cámaras de frío para conservar frutas, verduras, hortalizas. El día que se perfeccione, por eso están participando muchos emprendedores y empresarios jujeños de estas comitivas, que van a Brasil, que van a Chile, que participan con todos nosotros de las diferentes áreas. En alguna de esas conversaciones de las que usted ha participado con estos productores, sí, ¿en algún momento se habló de la escala que los tiene preocupados? La escala es algo que a mí, en lo personal, siempre me pareció un tema a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en Chile, no es solo Chile. Ahora yo le estaba hablando del consumo para la poblacional, una escala menor. Pero yendo a la escala mayor, que es la del Asia-Pacífico, lo que demandan sea en proteínas vegetales, sea en minerales, sea en energía, estamos hablando de unos números muy significativos. Hablábamos fuera de aire, si me permite reproducirlo, de lo que es el carbonato de litio. Para 1 tonelada de carbonato de litio se necesitan 2 toneladas de nitrato de amonio. Nitrato de amonio que básicamente ingresa por los puertos de Chile o viene desde Chile a la Argentina. Es decir, para simplificar, por un camión de carbonato necesito 2 camiones de nitrato. Ahí empiezo a compensar lo que usted me dice de la escala. ¿Es suficiente? No. Hay que hacer mucho más, pero ese ya es un esfuerzo que tiene que ver con la rentabilidad empresaria que me excede, en el sentido de que esto es lo que están craneando, como se dice hoy, los empresarios de los distintos sectores, sea minero, sea agrícola, sea ganadero. Claro. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que justificar sus costos y tienen que garantizar los márgenes de rentabilidad, que yo creo que existen y que cada vez van a ser más. Honestamente, si no, no estaríamos involucrados de esta manera, no solamente quien le habla, sino tantos otros actores como yo nunca he visto en estos 30 años, lo cual eso solo a mí me resulta auspicioso. Bueno, se va a transformar, digamos, en condiciones normales en el paso, diría yo, más importante, ¿no?, de la Argentina, ¿no? No lo sé, yo le confieso que el segundo puesto a mí me conforma, en eso no me reconozco bilardista. El segundo lugar como paso fronterizo a nivel de integración y en particular con la República Hermana de Chile, creo que es un gran lugar para nosotros. Usted piense que podemos llegar
a una escala por arriba de los 500 camiones diarios entre ida y venida, pero tampoco quiero aventurar pronósticos, no soy Orangel. Lo que sí le puedo decir es que vamos bien en el sentido de que la integración, las dificultades de integración de las regiones, de los países, se resuelve con más integración, no distrayéndonos u omitiendo los temas. Y me parece que este es un tiempo donde a mí me toca estar en una provincia que se involucró en serio en que este corredor del Trópico de Capricornio salga adelante de la manera que lo soñaron esos pioneros, tanto de Jujuy, de Calama, de Antofagasta y de Salta, que están reseñados en el libro de Irene Vallatore muy bien, y que merece una actualización. Ya lo hablamos con ella y le propusimos en algún momento seguir desarrollando lo que ha significado, por ejemplo, porque se olvidan los hitos. La ruta 9 y la 52 se terminó de asfaltar en el 2005. Y así usted tiene un montón de hitos que hay que ir rescatando, reivindicando y poniendo en valor para que el mismo conciudadano y comprovinciano se dé cuenta de lo que significa el valor de integrar. Me contó que gente del BID ya estuvo aquí. Gente del BID ya estuvo. Interamericano de Desarrollo. Así es. Y van a seguir avanzando, están presentando el plan maestro de inversiones justamente en el corredor bioceánico y el Paso de Jama. Nosotros, y en particular quien le habla, le manifestamos a nuestros colegas en la República de Chile en enero de este año que necesitamos perfeccionar los tiempos de atención. Usted habrá escuchado muchas veces que la queja es en la frontera si me demoré X cantidad de tiempo, y eso es una responsabilidad de los organismos binacionales. Me atrevo a decirle que del lado argentino tenemos muy bien cubierta la demanda de personal y que estamos necesitando que hagan un esfuerzo adicional nuestros compatriotas de la patria grande que son de Chile, y que si Dios quiere vamos a tener su visita próximamente a nuestra provincia, así que confío en que así sea y los funcionarios a nivel central puedan calibrar que es necesario que si la aduana argentina coloca 10 hombres para el trabajo en la frontera, sea en la nave de cargas o en la nave de turismo, de la contraparte de la aduana chilena suceda exactamente lo mismo. Y así uno podría extenderlo a todos y cada uno de los organismos, que somos muchos, en un área de control integrado, toda en territorio argentino, porque acá también hay que ver la significación simbólica de lo que es este mojón de soberanía. Costó mucho, llevó mucho tiempo, pero del 2013 o 2014 para acá estamos trabajando de consumo en la frontera. No existe en todos los 5.000 y pico de kilómetros de frontera un área de control integrado exclusiva en territorio argentino. Eso es algo que también se tiene que valorar como un logro de esta provincia de Jujuy. Quiere decir que en términos generales la labor de la aduana Jujuy es, digamos, es óptima en este momento. Mire, yo creo que siempre podemos estar ajustando algún detalle, sí, pero es un trabajo muy comprometido el de mis colegas, de todos aquellos que conforman la planta hoy de la aduana de Jujuy, pero usted sabe que me está un poco vedado involucrarme, más allá del afecto que le tengo al organismo al que pertenezco y a mis colegas, pero mire, yo dejé de ir a Jama por una cuestión de edad y por una cuestión de presión arterial. Sabrá comprenderme, nos pasa a muchos, y yo veo a mis colegas que a lo largo de los años han pagado con su salud este proyecto laboral, de integración, de compromiso. ¿Por qué? Porque hay gente que cree en lo que está haciendo. Usted imagínese que, por ejemplo, Jujuy llegó de alguna manera, uno podría decir, recién en el 2013, al tener una Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales. Usted sabe bien que Salta hace muchos años que venía con estos temas en su gabinete de gobierno. Bueno, Jujuy lo adquiere allá a partir del 2013, fines del 2013, que la primer secretaria de Relaciones Internacionales e Integración fue justamente la actual senadora, Carolina Moisés. Y durante todos estos años se ha mantenido esa secretaría. Y esa secretaría, hoy, con el impulso que le da este Consejo de Promoción y Desarrollo del Corredor Bioceánico, se tiene que sentir de alguna manera respaldada y robustecida. ¿Por qué? Porque es imprescindible que sigamos por el camino de integrarnos. Usted piense
que el trópico de Capricornio atraviesa varias subregiones de Sudamérica. Se la conoce como el Cicosur, la zona de integración centro-oeste de Sudamérica. Usted está hablando de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Bolivia y de Chile. Son 6 países que, atravesados por esta línea imaginaria del trópico de Capricornio, tienen muchísimo para ofrecerle al mundo. Se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por venir. A usted. Nos reencontramos mañana, como es habitual. Que tenga una gran tarde. Chao.